Hola, hola de nuevo. Buenas tardes, buenas noches, buen día de nuevo. Vuelve a ser miércoles, volvemos a estar todos aquí y hoy vamos a por la cuarta sesión, que no será la última, pero sí que cierra el bloque que desde el Instituto Kaplan queríamos hacer sobre el ligamento escáfoso-semilunar y su patología asociada y cómo diagnosticarlo y cómo tratarlo, etc. Hoy vamos a ver el tratamiento quirúrgico de la disfunción del ligamento escáfoso-semilunar y no hablaré solo yo. Hoy compartiremos las charlas el doctor Alex Luke, la doctora Ana Carreño y yo misma. Y al finalizar las charlas, acordaos que empezaremos el chat y que allí nos podéis preguntar todo lo que queráis, todas las dudas que os hayan aparecido o todos los aspectos que queráis comentar e intentaremos contestarlas todas. Y si en un momento dado veis que la vuestra se ha quedado y que no la hemos contestado, por favor repetidla, que para eso hemos organizado la sesión con el chat. ¿Vale? Pues nada, pues empezamos. La primera de las presentaciones de esta tarde es una presentación introductoria sobre cuáles son las técnicas que utilizamos más frecuentemente para la disfunción escafolunar. Y hemos utilizado el término disfunción expresamente. ¿Y cuál es el motivo? Pues para entenderlo nos tenemos que remontar a esta publicación de nuestros mentores de hace unos 15 años, en las que por primera vez se estableció el espectro que podemos encontrar de lesiones a nivel escafolunar en la muñeca. Y durante muchos años se ha pretendido o se ha interpretado como si esto es una clasificación de las inestabilidades escafolunares, pero esto no es una clasificación de la inestabilidad escafolunar. Esto es una descripción del espectro de lesiones y que puede haber a nivel escafolunar y de sus consecuencias. Y en realidad la inestabilidad es solo una pequeña franja dentro de este espectro y por eso es mejor hablar de disfunción. De otra manera podemos decir que no es lo mismo tratar un paciente que tiene una radiografía permanentemente bien, que se mantiene bien alineado siempre, de un paciente que tiene una mala alineación cuando lo sometemos a estrés, de un paciente que tiene un problema estático o de un paciente como este de la derecha que cuando le queremos hacer una estabilización por lo que pensamos que es una inestabilidad, nos encontramos que lo que tiene es una artropatía y está en el extremo derecho de la disfunción. En segundo lugar, hay una serie de consideraciones a tener en cuenta antes del tratamiento de una disfunción escafolunar. Y en ese proceso, para decidir el tratamiento, tenemos que tener en cuenta 4 cosas. Primero, tenemos que saber cómo es nuestro paciente. En segundo lugar, cómo es la lesión que tiene. Saber cómo nos ha ido en casos parecidos a ese. Y por último, en base de todo esto, diseñar un tratamiento a medida de esa lesión y de ese paciente. Conocer el paciente quiere decir conocer todos estos factores relacionados con el paciente. Conocer la lesión quiere decir saber en qué punto de esta tabla o en qué punto del espectro de disfunción nos encontramos. Y para eso tenemos algunas herramientas. Lo explicó la doctora Esplugas hace un par de semanas, la exploración, las exploraciones radiológicas estándar o funcionales, las exploraciones dinámicas, que además pueden ser comparativas, y la herramienta que ha cambiado la forma de entender muchas de las lesiones de dentro de la muñeca, que es la artroscopia. Saber cómo nos fue en casos parecidos quiere decir tener una visión crítica de lo que hemos conseguido con nuestro tratamiento quirúrgico, porque nosotros somos los campeones de conseguir radiografías como estas. Y yo creo que esto es muy importante reconocerlo. Pero también es importante saber cómo les fue a los demás. Y para esto no lo tenemos fácil. Hay una revisión de hace 3 años para el Congreso de la Sociedad Europea
en la que las conclusiones no son muy optimistas porque tenemos muy poca evidencia sobre cómo va el tratamiento quirúrgico de la disfunción escafolunar. Los estudios son retrospectivos, de pocos pacientes, no podemos saber realmente cómo le va a la gente, excepto si no es a través de una charla de pasillo o de comunicaciones puntuales. Y sabiendo todo esto, pues tenemos que hacer como los sastres cuando entra un paciente en su tienda o en su taller, que es tener un modelo, pero adaptarlo a medida del paciente que tenemos delante. Y lo que hemos hecho a continuación es establecer o proponer las situaciones clínicas más frecuentes. ¿Y qué es lo que hacemos en cada una? Y estas son las situaciones que probablemente se adaptan más a la realidad. La primera es tener una lesión escafolunar parcial. Y aquí también dividiremos entre el paciente que consideramos normal, el paciente de alta demanda y el paciente laxo. Lo primero que hacemos cuando tenemos una lesión escafolunar parcial es intentar saber que efectivamente es así. Y para eso tenemos todas las herramientas que hemos comentado. Si pensamos que es así, lo primero que hacemos es potenciar los reflejos propioceptivos neuromusculares, es decir, primero intentamos terapia. Y si esta no mejora lo suficiente, entonces es cuando hacemos una exploración artroscópica y hacemos en función de lo que encontremos, que puede ser una sinodectomía, una regularización de las estructuras que tengan alguna lesión parcial, alguna termocoagulación, lo que haga falta. Y después de esto hacemos un protocolo a medida, como se comentó en la sesión de la semana pasada. Si el paciente es de alta demanda, lo primero tenemos que hacer lo mismo, saber que tiene una lesión parcial. Lo segundo que podemos intentar es terapia. Y lo tercero, pues una exploración artroscópica. Quizá la particularidad de un paciente de alta demanda es que este tiempo puede cambiar. Puede ser mínimo o al revés, se puede alargar si la repercusión funcional del problema no le limita y prefiere acabar pues una temporada deportiva o esperar a vacaciones si es una profesión de alta demanda, etc. Y evidentemente hacer un protocolo posoperatorio a demanda. ¿Y qué pasa en el paciente laxo? Pues empezamos igual, pero somos mucho más intensos en intentar evitar el llegar a la cirugía. Y en el caso de que lleguemos a la cirugía, no hay ninguna evidencia, pero quizá podríamos plantear hacer algo un poco diferente. No nos dará tanto reparo ser un poco más agresivos porque sabemos que ese paciente va a tolerar mejor el que se forme más cicatriz o el que tenga un tiempo de inmovilización más largo. Y evidentemente seremos muy intensos en cuanto al protocolo a aplicar posteriormente. ¿Qué pasa cuando ya estamos en una lesión completa? Si esta lesión es reparable, pues lo lógico es hacer una exploración artroscópica y repararla. La reparación puede ser artroscópica o puede ser abierta, pero lo que sí que hacemos prácticamente siempre cuando reparamos una lesión completa es hacer una capsulodesis. Y la inmensa mayoría de las veces hacemos una fijación transitoria con agujas de Kirchner. Y evidentemente esto seguido del tratamiento postoperatorio. ¿Qué ocurre cuando la lesión es completa pero no es reparable? El semilunar está bien colocado, es decir, no tenemos una mala alineación carpiana considerable. Pues en estos casos, si lo que tenemos delante es un paciente normal, al decir normal quiere decir que no es laxo, empezamos explorando la muñeca y es donde tiene todo el sentido hacer una ligamentoplastia escafolunar. Si la persona que lo trata tiene la posibilidad de hacerlo, pensamos que es mejor hacerlo artroscópico y evidentemente luego hacer el tratamiento a demanda o adaptado al paciente. El tipo de ligamentoplastia escafolunar que obviamente nosotros tenemos más experiencia es la técnica 3LT y probablemente la única variación que nosotros hemos utilizado es, en vez de utilizar el flexor carpi radialis como tendón donante, utilizar el extensor carpi radialis longus, como ya se ha comentado. Esto está en una publicación donde el primer autor es Saz Kakar de la Clínica Mayo, pero la idea es de Mar García Díaz. ¿Qué ocurre si hacemos una ligamentoplastia artroscópica? Pues aquí utilizamos la técnica descrita, como explicará Mireia luego, por nuestro gran amigo Fernando Corella, donde se reconstruye el ligamento escafolunar dorsal y la técnica puede completarse con una reconstrucción también palmar. Si la lesión no es reparable,
todo está bien colocado pero el paciente es laxo, después de confirmar que la lesión sea así, aquí nos podemos plantear si simplemente hacer algo a nivel escafolunar o ir un poco más allá. Y al ir un poco más allá me refiero al tipo de técnicas que veremos un poco más adelante, que son las que no solo se paran a nivel escafolunar, sino que van un poco más adelante. En estos pacientes también creo que penaliza poco el hacer una técnica abierta, porque sabemos que la cantidad de cicatriz que forman va a ser más fácil de mejorarla por el tipo de tejido que tienen. ¿Qué ocurre cuando la lesión no es reparable y el semilunar no es estable? Ya explicaremos qué es, aunque ya se ha mencionado en las sesiones previas, o hay una mala alineación más clara. Pues nos estamos refiriendo a situaciones como estas. Radiografías que parecen iguales, con el escafoides flexionado y pronado, con un espacio escafolunar abierto, pero en la radiografía de la derecha el semilunar está claramente desplazado hacia el lado cubital. Esto quiere decir que los ligamentos radiocarpianos no son suficientemente competentes, es decir, hay algo más que un problema escafolunar. Y en estos casos y en este tipo de pacientes que parecen iguales, lo que hay que saber es que no son exactamente iguales, por lo tanto no podemos pensar solo a nivel escafolunar. En estos tiene sentido reconstruir un complejo de ligamentos y lo que hacemos nosotros es reconstruir los ligamentos que hemos denominado isodinámicos. Entonces empezaremos haciendo una artroscopia y reconstruiremos un complejo de ligamentos y luego haremos un tratamiento posoperatorio adaptado. La experiencia máxima nuestra es con la tenodesis espiral antipronadora, publicada por estos dos autores de Singapur como primeros autores, pero nuevamente es una idea de Mar García Elías, y la modificación utilizando en vez del flexor carpi radialis el extensor carpi radialis longus que hacemos últimamente. Y finalmente, ¿qué ocurre cuando tenemos una lesión no reducible o con una artropatía o una condropatía? Pues bueno, casi siempre miramos dentro de la muñeca, entre otros motivos porque a veces es cuando vemos que realmente existe una condropatía. Se puede hacer una denervación, que es una técnica que no es muy frecuente en nuestro medio, pero que en estos pacientes, sobre todo si tienen buena movilidad, puede tener buen resultado. Y si no, hacer técnicas paliativas como artrodesis parciales o carpectomía proximal, evidentemente en función de cuáles son las superficies articulares que están afectadas. Por lo tanto, 4 ideas para concluir esta introducción. Lo primero es que es más correcto hablar de disfunción escafolunar que de inestabilidad escafolunar, ya que la inestabilidad solamente ocupa una franja del espectro de lesiones a nivel escafolunar. En segundo lugar, o en tercer lugar, que cada lesión merece un tratamiento, pero que este tratamiento también se tiene que modificar a medida para cada paciente. Y finalmente, que en el tratamiento de las disfunciones escafolunares sabemos más, hemos mejorado, pero nos queda un camino largo y este camino probablemente va a estar lleno de curvas. Y si leéis la afirmación de hace 35 años de Julio Teleisnik, lo que dice seguramente no está tan alejado de lo que la mayoría de nosotros pensamos sobre las técnicas quirúrgicas que utilizamos a nivel escafolunar. Pues nada, muchas gracias y muchos ánimos. Hablemos de capsulodesis dorsal, que indicamos como gesto único o asociado a la reparación aislada única de la porción dorsal del ligamento escafolunar reparable, pues refuerza la resistencia mecánica de los tejidos dorsales del ligamento, que en las sesiones previas ya dijimos que tenían un rol estabilizador importante, a saber, el ligamento dorsal intercarpiano, el DIC, y el septo dorsal capsuloligamento escafolunar, el DCSS. La capsulodesis los tensa, refuerza y les aporta sustrato biológico con potencial reparador. La capsulodesis puede realizarse a cielo abierto o artroscópicamente. Veamos primero la técnica artroscópica. Fue descrita por Christophe Matulin, aunque él en 2013 la indicaba para pacientes con lesiones crónicas del ligamento escafolunar dorsal. La técnica busca coaptar la cápsula dorsal, el ligamento intercarpiano dorsal, los restos del ligamento escafolunar
y el DCSS que conecta al ligamento escafolunar dorsal al DIC. ¿Y cómo la realizaremos? Pues ampliaremos la incisión cutánea alrededor del portal 3-4 para poder tener acceso a cápsula íntegra a cada lado del portal, que ya tenemos hecho de la artroscopia exploradora diagnóstica previa. A través de la cápsula íntegra a cada lado del portal introduciremos 2 agujas portahilos dentro de la articulación radiocarpiana y controlando desde 6R introduciremos las agujas a través de la membrana interósea escafolunar en dirección distal, la una adyacente al escafoides, la otra al semilunar. Estas agujas portahilos nos servirán para introducir un bucle y un hilo simple hasta la articulación mediocarpiana. Tras comprobar desde el portal mediocarpiano lunar que los hilos han aparecido en la zona dorsal donde se halla el ligamento escafolunar, extraeremos bucle e hilo al mismo tiempo a través del portal mediocarpiano radial. Introduciremos el hilo simple en el bucle y, traccionando del bucle, obtendremos los 2 cabos del hilo al exterior de la cápsula dorsal. En este momento realizaremos un nudo corredero que tensaremos sobre la cápsula dorsal, no sin antes haber rebajado del todo la tracción distal de la torre de artroscopia. Si no lo hacemos, deberemos hipertensar el nudo para obtener el efecto deseado. Evidentemente, la capsulodesis puede hacerse a cielo abierto y, de hecho, es muy posible que el efecto biológico reparador que se obtiene mediante esta técnica sea superior al obtenido cuando se realiza desde dentro de la articulación. Este es el artículo de 1999 del doctor Viegas, donde describe la relación anatómica entre el ligamento intercarpiano dorsal y el ligamento escafolunar dorsal. En él también describe que frecuentemente el ligamento intercarpiano dorsal se halla desinsertado del escafoides. Explorar y buscar esta posibilidad es otra de las ventajas de practicar la capsulodesis dorsal a cielo abierto. Pues si el DIC se halla normoinsertado, la aumentación del ligamento escafosemilunar dorsal puede realizarse directamente. Pero si se halla desinsertado, es recomendable primero normotensar el DIC antes de realizar su sutura con el ligamento escafosemilunar dorsal, tal como ya recomendaba el doctor Viegas hace más de 20 años. La reconstrucción del DIC es el paso que les explicará luego la doctora Carreño. La plastia espiral se ancla al dorso del reborde distal del semilunar buscando un efecto tenodésico sobre la articulación y se asocia a una capsulodesis dorsal con los hilos de sutura que ven ustedes a la derecha en el momento de realizar la capsulorrafia. ¿Qué problemas técnicos nos podemos encontrar al realizar una capsulodesis dorsal artroscópica? Primero, que al anudar el portal 3-4 desaparece y si seguimos requiriendo un portal radiocarpiano radial deberemos establecer otro como por ejemplo el 1-2. Segundo, que debemos utilizar un hilo grueso para evitar que se rompa, pero que si usamos agujas transportadoras de hilo gruesas no nos cabrán simultáneamente en el espacio entre escafoides y semilunar. Que debemos saber practicar un nudo corredero para obviar a los tendones extensores durante el anudado. Durante el postoperatorio colocamos una férula antebraquial de yeso durante 2 semanas y la sustituimos por una férula ortopédica removible que llevará al paciente hasta la 6ª semana, sabiendo que el paciente nos referirá dolor dorsal hasta bien entrada la 8ª semana. Incitaremos al paciente a realizar movimientos de mediocarpiana sin forzar a partir de la 2ª semana postoperatoria, proscribiendo los movimientos de la primera hilera del carpo hasta pasado un mes de la cirugía. ¿Qué complicaciones pueden presentarse durante la capsulodesis dorsal? Pues la más importante es la lesión del nervio interóseo posterior, que en numerosas ocasiones todavía llega como tronco grueso hasta la zona del portal 3-4 e incluso hasta la articulación mediocarpiana. La segunda complicación es la manipulación del ligamento radiopiramidal dorsal. No es infrecuente que para poder llevar la aguja a la parte más dorsal del espacio escafolunar a nivel mediocarpiano,
tendamos a insertar la aguja proximalmente donde se halla el ligamento radiopiramidal dorsal. En este caso, al intentar bajar el nudo hasta la cápsula no podremos. Y si no seccionamos parcialmente el ligamento, la capsulodesis quedará laxa e ineficaz. Los tendones extensores propios del índice y común del índice y del dedo medio se hallan colindantes a nuestra área de trabajo y al área de la capsulodesis. Puede ocurrir que se produzca una lesión tendinosa por fricción a nivel del nudo irreabsorbible, como en este caso que tuvo que asumir el Dr. Luke. Y la complicación más grave de la técnica es la pérdida exagerada de la flexoextensión de la muñeca. Vean este caso. Apreciamos bien la desis entre los restos del ligamento escafolunar dorsal, la cápsula dorsal y el DIC. Sin embargo, escafoides y semilunar presentan una mala alineación fija en extensión por tensión exagerada sobre el hilo y el nudo. Este paciente tiene una disfunción cinética de la primera hilera del carpo que limita la movilidad de su muñeca, tanto en flexión como en extensión. Y finalmente, la última complicación que merece mención hoy es la intolerancia al material de sutura, con reacción granulomatosa a cuerpo extraño que comporta la persistencia de un dolor crónico dorsal de la muñeca al paciente. Gracias. Buenas tardes, vamos a seguir con el tratamiento de las disfunciones escafolunares y ahora vamos a hablaros de nuestra experiencia con algunas de las ligamentoplastías abiertas. Cómo las hacemos y algunos de los problemas que hemos tenido. Recordemos que la disfunción escafolunar tiene diversos estadios y las ligamentoplastías estarán indicadas en aquellos casos en los que tengamos una lesión completa, no reparable, pero reductible con el cartílago íntegro. Por tanto, en lesiones como esta, que vemos cómo se reduce a pesar de la diástasis evidente que tenía el paciente. Por tanto, estos serán los estadios en los cuales las utilizaremos. ¿Qué ligamentoplastías usaremos? Pues hay muchas en el mercado. Nosotros tenemos experiencia con alguna de ellas. Pero hay que tener en cuenta que no todo vale para todo. Hay dos escenarios posibles. Uno en el cual exista una lesión completa escafolunar, pero un semilunar estable, ya lo vimos antes, y otra en la cual haya una lesión combinada, escafolunar y radiolunar, y el tratamiento puede y tiene que ser diferente. Para la lesión escafolunar tenemos experiencia sobre todo con las plastias 3LT, ya llevamos unos años haciéndolas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues por un acceso dorsal comprobamos las lesiones que sospechábamos, cómo está el cartílago y cuán reducible es la lesión. A partir de aquí colocaremos una aguja de Kirchner en el origen dorsal del ligamento escafolunar. Esta aguja de Kirchner nos servirá de guía para realizar un túnel con la broca canulada de unos 3 milímetros aproximadamente, 3,2, por el cual pasaremos la plastia que habremos obtenido del flexor carpi radialis. Una vez tensada la plastia, la podemos estabilizar o bien con un tornillo de biotenodesis o bien con agujas de Kirchner, como explica en la técnica original una vez hemos realineado el semilunar. Esta plastia, pasada dorsal, deberá fijarse en el semilunar con un anclaje óseo una vez se ha avivado la superficie en la que tiene que ir alojado y se reflejará en el ligamento radiopiramidal dorsal, sobre el que se tensará el ligamento. Aquí vemos un detalle de la técnica en otro paciente con los hilos del anclaje. Una vez tensado, acabamos de fijar la plastia con el anclaje al semilunar. Y en este caso hemos colocado unas agujas de Kirchner que mantendremos durante unas 6 semanas aproximadamente. Un caso, 37 años, accidente de moto con esta disfunción de estadio 4, tratada mediante la técnica 3LT con flexor carpi radialis. Vemos la plastia aquí a la derecha acabada y el resultado de los 11 años, con una fuerza de puño prácticamente idéntica a la contralateral y con una alineación buena del escafoides semilunar, aunque una cierta tendencia a la flexión del escafoides. Cada vez utilizamos más el extensor carpi radialis longus y menos el FCR. ¿Por qué? Pues porque
Al utilizar el extensor carpi radialis longus logramos una mejor extensión y supinación de escafoides, como vemos en este esquema y en este otro. La verdad es que es un tendón que nos ha dado muy buen resultado y de momento estamos utilizándolo en prácticamente la mayoría de los casos. Este es un paciente de 34 años, músico percusionista, accidente de motocicleta 2 años antes. Aquí unos momentos de la cirugía. Con la plastia ya veis que es una plastia muy larga. En este caso tal vez no era necesario tanto. La plastia concluida y el resultado a los 6 meses, reincorporado a sus actividades y con mínimas molestias al final que acabaron desapareciendo. Aquí vemos la alineación, que es muy buena. Otro caso, 29 años, mecánico, accidente jugando a fútbol. La diástasis aquí en la radiografía de arriba a la derecha. Unos momentos de la cirugía y al cabo de 8 meses la reincorporación laboral a los 5 y una fuerza de puño del 76% y prácticamente nada de dolor. Este era el primer escenario, pero ¿qué pasa cuando hay una lesión combinada escafolunar y radiolunar? Pues que el tratamiento es diferente. Cuando tenemos una lesión combinada escafolunar y radiolunar, necesitamos una técnica que nos reconstruya todo el complejo de ligamentos helicoidales antipronadores, que ya se explican en las primeras charlas, no vamos a repetirlo. Por tanto, no tenemos bastante con una TSLT, necesitamos algo más. Y este algo más va a ser una tenodesis espiral antipronadora, como veis en este esquema. ¿Y cómo lo hacemos? Bien, la primera parte es prácticamente igual que la 3LT. Pasamos la plastia a volar, tonizamos en escafoides y cuando estamos en dorsal vamos a continuar con un túnel en el piramidal para pasar a palmar y acabar dando la vuelta e insertándola en el radio. En estos esquemas se entiende probablemente mucho mejor. Aquí vemos la plastia pasada por debajo de los ligamentos STT, tonizando el escafoides, aquí cerrando el gap, anclándose en semilunar, pasando de dorsal a palmar por el túnel que habremos hecho en el piramidal y finalmente anclándose en el radio, con un anclaje óseo o con un tornillo de videoenodosis. De esta manera hemos reconstruido completamente los ligamentos antipronadales del carpo, que vemos aquí también representados en colores. Y en un caso clínico, con el paciente de 43 años, construcción, que se cae de un andamio con esta lesión, en que vemos en este corte de la resonancia cómo el carpo se desplaza hacia cubital. Unos detalles de la técnica de obtención de la plastia y de fijación aquí, en estas fotos de abajo, y el resultado radiológico al cabo de 17 meses. Y el resultado clínico, muy bueno, el paciente está trabajando. ¿Y qué pasa? Pues que en el primer caso es mejor, que os aconsejo que estéis acompañados, porque tiene muchos pasos, no es una cirugía fácil, pero la verdad es que en nuestra corta experiencia estamos por ver los resultados a largo plazo, pero de momento estamos contentos. Este paciente tiene 45 años, traumatismo hace 6 meses, se le cayó un árbol encima de la muñeca. Recordáis seguramente los que habéis visto la charla esta imagen tan bonita. Y paso a paso y con calma vamos a proceder a obtener la plastia, pasarla de dorsal a palmar. Aquí vemos cómo estamos adelgazándola. Es un gesto que vale la pena hacer porque si no podemos tener a veces dificultades si es muy gruesa para pasarla por el escafoides, que como estamos haciendo aquí con este alambre. Se puede utilizar algún pasado específico de tendones, pero que ese día no teníamos. La plastia ha pasado ya aquí a dorsal, que la estamos estabilizando con un tornillo de bioenodesis. A continuación localizaremos dónde hay que realizar el túnel del piramidal, pasar la plastia hacia palmar. Aquí ya la tenemos y vemos cómo al tensarla se cierra el espacio. Aquí estamos anclando colocando el anclaje óseo en el semilunar y el tornillo de bioenodesis en el piramidal. Finalmente, con la plastia ya pasada por debajo de los flexores y del mediano hasta la parte radial,
volar del radio. Aquí la habremos pasado finalmente hacia dorsal y la estamos estabilizando con un tornillo de biotenosis, aunque también se puede utilizar un anclaje. En este caso no me atreví a dejarlo sin nada y le coloqué unas agujas. En otros casos lo hemos dejado sencillamente ya con los tornillos solo sin colocar agujas. Al cabo de 15 meses, un buen resultado, movilidad muy buena y el paciente vuelve, al cabo de los 4 o 5 meses ya estaba cogiendo la bicicleta y yendo por la montaña. ¿Qué posoperatorio hacemos las ligamentoplastias? Depende de, como decía José María en la última charla que os aconsejo si no la habéis visto, de si hemos colocado agujas de Kirchner o no y a dónde están colocadas estas agujas de Kirchner. Cuando menos agujas y menos articulaciones pase, antes dejamos movilizar. ¿Y qué problemas hemos tenido? Bueno, hemos tenido problemas con algunos pacientes y de estos son los de los que más se aprenden. Por ejemplo, este paciente, caso del doctor Luke, al que se le realiza una ligamentoplastia 3LT y que al cabo de 8 meses sigue con dolor, con pérdida de fuerza y con esta radiografía es evidente que algo ha pasado. Y probablemente lo que ha pasado es que se nos ha escapado una lesión lunopiramidal además de la escafolunar y que acaba con una artrodesis mediocardiana. O este otro caso en el que este paciente con una lesión escafolunar que en quirófano se reducía muy bien, pero que al cabo de unos meses está exactamente igual, algo ha pasado evidentemente. En este caso, si nos fijamos bien, hay una malunión de radio con una báscula dorsal. Tal vez no es la mejor indicación para una ligamentoplastia. O este otro caso, en que la artroscopia que se hizo al paciente mostró una lesión escafolunar y lunopiramidal y que a las 3 semanas estaba bien, con el tiempo va perdiendo hasta volver a reproducir la lesión o el aspecto que tenía el paciente previo y clínicamente sigue con dolor y con pérdida progresiva de movimiento. Este paciente era un paciente hiperlaxo, ya nos ha hablado antes Alex de estos pacientes, que afortunadamente con una artrodesis parcial está actualmente sin dolor. O otro caso, nos venimos arriba con los primeros buenos resultados con las espirales y pensamos que todo lo puede arreglar una espiral y no es así. Este fallo de una 3LT propia en un paciente que probablemente ya no estaba indicada porque ya costó de reducir, no podemos indicar otra espiral. Porque ¿qué pasará? Pues que al cabo de 10 meses estará exactamente igual. Es una lesión que probablemente necesita otro tratamiento y que, bueno, no volveremos a intentaremos no volver a repetir. Porque intentamos aprender de nuestros errores. ¿Y qué aprendemos? Pues que el tratamiento es estadio dependiente y que la indicación es importante. Que los pacientes hiperlaxos con trabajos de alta demanda no son buenos candidatos para ligamentoplastias. Que a veces es mejor una artrodesis parcial que una ligamentoplastia mal indicada. Y que el paciente tiene que entenderlo. Y casos, por ejemplo, como el de la malunión, pues tal vez no son el mejor. Bueno, seguimos aprendiendo y que aprender unos de otros es lo mejor, es lo que nos hace crecer. Por tanto, vamos a aprender un poco más de lo que nos explique Mireia sobre el resto de tratamientos. Veamos la técnica artroscópica de reparación del ligamento escafolunar que llevamos utilizando desde que en 2011 viajé a Madrid un día para aprender de sus creadores, el doctor Fernando Corella y el doctor Miguel del Cerro, a los cuales mando un tremendo beso desde aquí, pues sé que estos días durante la pandemia han sufrido. Y mi amistad y cariño también puede llegar lejos a través de esta pantalla del ordenador. Decidimos realizar esta técnica cuando el ligamento escafolunar es irreparable, el espacio escafolunar es reductible y el pivote sobre el que recae la estabilidad de la ligamentoplastia, o sea, el hueso semilunar, es estable. Esta ligamentoplastia solo busca reparar el ligamento escafolunar, pero consigue recentrar el escafoides en su fosa del radio mientras lo extiende y corregir la deformidad del escafoides en pronación. En estos años hemos podido realizarla en 29 pacientes y estamos satisfechos de los objetivos conseguidos y casi todos los pacientes también. Más adelante explicaré algunas de las complicaciones sufridas. Esta técnica permite aspirar a ofrecerle al paciente una posibilidad de recuperación de la movilidad
y de la fuerza que le permite reincorporarse a sus actividades a los 4 meses de la cirugía. Pues al respetar la cápsula lleva intrínseca menos pérdida funcional. Al respetar la inervación y la integridad de los ligamentos isodinámicos del ligamento escafolunar, permite un trabajo completo de control neuromuscular inicial como el que explicamos en la sesión de la semana pasada que tenéis colgado en el canal. Al no requerir agujas de estabilización de la reparación, el paciente tiene menos molestias y evitamos la posibilidad de controlisis reactiva al material. Y si la técnica no se complica, la estabilidad escafolunar conseguida es suficiente como para poder iniciar movilidad precoz activa y potenciación muscular selectiva. Pero no es oro todo lo que reluce, es una técnica artroscópica avanzada que debe practicarse varias veces en cadáver antes de realizarla en el paciente. Es una técnica costosa, pues requiere al menos de 2 implantes y requiere de un buen entendimiento de todo el personal del quirófano, pues sus diferentes pasos son complejos organizativamente. En la tercera diapositiva que les he mostrado antes, ven ustedes el link del BUMEDI de la técnica original y el último paper publicado con las variaciones que el doctor Corella ha ido haciendo con los años. Nosotros les explicaremos a continuación las adaptaciones personales que hemos ido incorporando por si les pueden ser de utilidad. Antes de empezar con la técnica articular y con la extremidad sobre la mesa de mano, obtendremos la plastia. La técnica original es con una bandeleta de flexor carpi radialis, aunque actualmente preferimos realizarla con extensor carpi radialis longus introducido por el tubérculo lateral del escafoides y emergiendo por la zona de origen del ligamento original. Pensamos que con ello la corrección de la flexión y de la pronación del escafoides es biomecánicamente más eficaz y efectiva. También antes de colgar la extremidad en la torre de tracción, realizamos las incisiones cutáneas de los tiempos de mini open. Si utilizamos el extensor carpi radialis longus, abordamos su inserción distal y la articulación escafo-trapecio-trapezoidea, a fin de facilitar después el paso de la plastia de dorsal a volar y poder traccionar de ella alrededor del ligamento escafo-trapecio-trapezoideo. Si utilizamos el flexor carpi radialis como plastia tendinosa, nos aseguraremos de que el abordaje sobre el tubérculo del escafoides es amplio, limpio de tejidos blandos. Es un punto muy crítico y muy importante donde vale la pena invertir tiempo. También realizaremos el portal dorsal central centrado sobre el dorso del semilunar, disecando bien para poder acceder a él fácilmente durante el paso de la plastia. Y del mismo modo realizaremos ya el portal volar central. Después, cuando la extremidad ya está en la torre de tracción, la tensión tendinosa extensora y flexora dificulta el trabajo enormemente y la visión de todas las estructuras nobles que debemos proteger. Finalmente, antes de colgar la extremidad en la torre de tracción, reduciremos el escafoides por tracción y supinación del carpo y lo estabilizaremos con una aguja temporal escafo-capitate. Este gesto facilita la realización de los túneles óseos del escafoides cuando la inestabilidad del mismo es muy acentuada. Y en este momento podremos suspender la extremidad de la torre de tracción artroscópica para iniciar la ligamentoplastia propiamente dicha. Empezaremos por los túneles del escafoides, que es el paso más importante de la técnica y que podemos hacer de forma anterógrada o retrógrada, mientras entre y salga por donde debe, según si hemos usado flexor carpi radialis o extensor carpi radialis longus como plastia. El túnel de semilunar es más fácil de hacer y el segundo punto crítico y muy importante es asegurarse de que la broca de 3 milímetros no daña las corticales de la articulación escafo-capitate. Y el tercero es que vayamos paso a paso reduciendo deformidades y estabilizando con los tornillos de biotenedesis que debemos asegurar que hagan buena presa, tanto a nivel volar del escafoides como a nivel dorsal del semilunar. Nosotros no reconstruimos el ligamento escafo-semilunar volar, pues seguimos haciendo la técnica original que no incluía este paso y tan solo fijamos la plastia a nivel de la cápsula volar. Nuestro protocolo postoperatorio fue comentado ampliamente en la sesión de la semana pasada, de la cual les dejo aquí el link. ¿Qué problemas técnicos pueden presentarse? Pues muchos. Al realizar las incisiones de la mini open debemos tener en cuenta que al suspender la extremidad de la torre de tracción la anatomía articular cambiará. No extraeremos la plastia al exterior del organismo para evitar que se deseque hasta que llegue el momento de utilizarla.
A menudo nos puede quedar gruesa y no pasar por los túneles, aunque si queda fina puede romperse, como en este caso de uno de los pacientes que no fue bien y que acabó con una resección de la primera hilera del carpo. A menudo cuesta encontrar el extremo proximal del extensor carpi radialis longus. La correcta entrada, dirección y salida del túnel del escafoides es una de las partes más importantes de la técnica y vale la pena no seguir al siguiente paso hasta que no es del todo correcto, porque si no, es muy posible que al brocar se dañe la cortical cubital del escafoides, como en este caso, que aunque en el perfil el túnel no parece del todo incorrecto, invadía la articulación mediocarpiana, provocando una incompetencia de la plastia que abocó al paciente a una artrodesis mediocarpiana. Por lo tanto, debemos protegernos de la radiación, pues es una técnica que requiere de control radiográfico. Por último, la entrada volar del flexor carpi radialis en el escafoides es el otro punto clave de la técnica. Si no la hemos preparado bien, el tornillo de biotonedesis, que es radiolúcido y no es canulado, puede no hallar su camino y perderse entre los tejidos blandos circundantes. ¿Qué complicaciones no son infrecuentes? Pues cuando se utiliza el extensor carpi radialis longus como dador de la plastia, es frecuente que el paciente note molestias en la segunda corredera dorsal del radio al extender y que su movilidad activa sea menor a la pasiva debido a sinovitis o adherencias de los tendones radiales en su corredera dorsal. La manipulación del portal volar central o el pasaje de la plastia volar extracapsular hacia el escafoides provocan que frecuentemente haya que insistir al paciente en medidas físicas para evitar el flexo de los tendones flexores profundos. Y del mismo modo, el portal dorsal central puede comportar problemas con la movilidad de los tendones extensores de los dedos trifalángicos que debemos supervisar. Es muy frecuente el dolor en la cara volar del escafoides distal cuando se utiliza el flexor carpi radialis como plastia y a menudo es necesario infiltrar bajo control ecográfico la zona para mejorar estas molestias. Y finalmente, la última complicación y la más grave es la lesión iatrogénica del nervio interóseo posterior, que tal como muestra esta magnífica preparación que me cedió el doctor Carlos Steidenberg, transcurre por el suelo de la cuarta corredera dorsal y el dorso de la cápsula dorsal del semilunar. Los pacientes con lesión nerviosa son los que más cuesta de recuperar tras cirugía. Y es por ello que hace un poco más de 2 años en Madrid invertimos toda una tarde con el doctor Atzey diseñando cómo llevar a cabo la ligamentoplastia espiral que nos ha presentado antes la doctora Carreño mediante una cirugía artroscópica. Inicialmente la indicamos para la reparación de los casos con disfunción perilunar asociada a disfunción escafolunar, aunque sus resultados nos están animando a extender sus indicaciones. Las incisiones de la mini open obvian todo el centro de la muñeca, tanto a dorsal como a volar, permitiéndonos reconstruir espacialmente no solo la porción dorsal del ligamento escafosemilunar, sino también otros ligamentos antipronadores del carpo, sin amplias capsulotomías ni riesgo para el nervio interóseo posterior. Llevamos pocos casos y todavía estamos evaluando resultados antes de sentarnos conjuntamente para redactar la publicación. Sin embargo, nos parece una buena técnica que deberemos ver evolucionar en el tiempo. Muchas gracias. Hasta aquí la sesión. Hasta aquí las charlas geniales que mis compañeros han preparado y que confío que hayan podido cumplir las expectativas que pudieran ustedes tener sobre ellas. Es el momento del chat de preguntas. Es el momento en que recolectaremos todas las sugerencias o preguntas que quieran ustedes hacer a través del chat. Conectamos nuestro sistema. Vayan ustedes, por favor, haciendo todas las preguntas que se les ocurran y empezamos a contestar dentro de un momentito. Gracias.
Hay una pregunta que se refiere a que si la charla va a quedar grabada. Sí, la charla quedará en el canal de YouTube. Cuando volváis a entrar dentro de un rato por el mismo link por el cual habéis entrado, haréis la charla completa grabada. De las preguntas concretas sobre las técnicas quirúrgicas, la primera nos la hace Sebastián López. Y Sebastián nos pregunta qué beneficios encontramos con el uso de tenodesis utilizando... Hay una pregunta que se refiere a que si la charla va a quedar grabada. Sí. A ver, perdón. La quedará en el ¿Qué beneficio encontramos de utilizar o de hacer una tenodesis con el FCR y con el extensor carpi radialis longus? Si la pregunta va orientada a si es mejor hacerlo con uno o con el otro, esto lo ha explicado Ana en su charla, pero entiendo que la pregunta va orientada a por qué nos interesa utilizar para la reconstrucción ligamentosa un trozo de un tendón que mantiene su inserción distal comparado con otras técnicas en las que no es así. ¿Quién quiere contestar? Yo mismo, mira, el hecho de mantener el tendón unido a la hilera distal no deja de ser el principio básico de la tenodesis espiral. Tenemos un tendón que nos atraviesa la mediocarpiana de dorsal a palmar y luego entra en el escafoides y de algún modo nos está reconstruyendo, por lo tanto, el ligamento escafoides trapecio-trapezoide, que como bien sabéis o probablemente deberíais saber, es dorsolateral más que anterior. Es decir, estamos reconstruyendo, por lo tanto, uno de los estabilizadores que forma parte de toda la espiral. ¿Podríamos haber utilizado un tendón libre? Pues sí, pero luego ya la mediocarpiana queda desprovista de un estabilizador estático, en este caso el tendón. El tendón, siempre lo hemos dicho, no es un buen sustituto de un ligamento, pero entre el tendón este y un artificial, por ejemplo, o no hacer nada, hay una gran diferencia, ¿eh? Hay un factor más y es que si tú mantienes la inserción distal del tendón, lógicamente la corrección que tú consigues sobre los huesos del carpo cuando pasas a través de ellos es mucho mayor. O sea que mecánicamente es mucho más efectivo utilizando menos fuerza. Y el ECRL tiene lo que explicó Mireia, una ventaja mecánica clarísima, de que no solamente ayuda a extender el escafoides, sino sobre todo que lo supina, que es lo más importante, ¿eh? O sea, fijaros, el escafoides yo lo extiendo, pero a la vez lo tiro en esta dirección, supinando el escafoide. Y al supinarlo lo metí en la articulación escafolunar. La verdad es que habíamos hecho muchísimas tonterías en este sentido, probando diferentes tendones, y esta es, vamos, es la mejor sin ninguna duda, el ECRL. Aparte de otros motivos, por ejemplo, el FCR, el flexor carpi radialis, es un gran amigo del escafoides, es un estabilizador del escafoides. Si lo sacrificamos para hacer la tenodesis estamos sacrificando a un amigo, a un colega, a alguien que nos está ayudando. Hay un tercer aspecto y es de que el ECRL pues lo podemos buscar mucho más proximalmente, muy por debajo de todo el trayecto que tiene, pues muy proximalmente pues tienes hasta 14 centímetros puedes tener de tendón y es muy grueso, de manera que al sacar todo esto no pierdes tampoco el ECRL. Tienes bastante material para trabajar y sin perder la acción del ECRL. No sé, hay más motivos, ¿eh? Esto responde otra pregunta que había por ahí, también ¿cuál de los dos tendones era mejor? Una pregunta que igual puede contestar Mireia, que es ¿qué truco hay para intentar no incluir en la capsulodesis dorsal el ligamento radiocarpiano dorsal, el radiopiramidal dorsal? Aumentar la tracción. Es decir, si tú cuando estás iniciando tu perforación con tus agujas notas que realmente hay una resistencia superior a lo que tendría que ser normal, es porque estás atravesando el ligamento radiopiramidal dorsal. Si aumentas la tracción de la torre de tracción, todo se eleva y podrás esquivar el ligamento.
pero acordaos que es muy, muy, muy importante que antes de anudar la tracción debe ser disminuida. Fernando del Canto, de Santander, pregunta, cuando hacemos una 3LT abierta, si utilizamos igualmente un tornillo interferencial en el escafoides. Y la respuesta es sí. Intentamos cada vez utilizar menos agujas para mover antes, aunque si las tienes que poner tampoco es una tragedia griega. Y habéis visto en alguna foto que el tornillo está puesto desde dorsal, aunque normalmente intentamos primero ponerlo desde palmar, que es la dirección desde donde tiras de la plastia. Pero a veces no es tan fácil. Y yo creo que el tornillo es simplemente para bloquear la plastia, o sea que si lo pones desde dorsal tampoco pasa nada grave. A ver, más preguntas. Nos preguntan sobre la técnica SLAM. Lucila, sí. La técnica SLAM reproduce un eje y primero que están a punto de dejar de fabricar los utensilios para hacerla, o sea que ya no tendremos ni la posibilidad de querer hacerla si quisiéramos. Y segundo, es que lo que hemos dicho que lo importante que es reducir el escafoides en su fosa escafoidea para reducir la subluxación dorsoradial y supinarlo para volver congruente la articulación mediocarpiana radiocarpiana con un SLAM, que es un eje, un monoeje, no lo consigues. Exacto. Gonzalo Teijeiro pregunta qué hacer si no hay tornillos pequeños de biotenodesis cuando se hace alguna técnica de este tipo. Pues yo he utilizado toda capacidades las que existan, pero por ejemplo una cosa que me había ido siempre bien es coger un pequeño taquito de cortical de la zona del tubérculo de Lister y el taquito aquel actuar como si fuera, en fin, como si fuera un bloquear el tendón tirando fuerte, bloqueando el tendón con un martillito, ¿eh? Pero sí, se puede hacer de todo. Lo último que hacemos de ahora ya es no poner agujas, Kirchner, pero siempre hay el caso en que hay que ponerlas, o sea que tampoco no hacer de eso una gran historia. Puedes aumentar el tendón también, con algún tipo de suplemento artificial. Esto lo explica muy bien Fernando Corella en su técnica, claro. Y así llenas un poquito más el agujero. Sí. Vamos a ver. Este perro que es de... Es el mío, sí. Que quiere participar. Hombre, pues adelante. Vamos a ver. Bueno, mira, José Manuel Pérez pregunta, cuando haces una técnica de Corella y la entrada en el dorso del escafoides no es correcta y supongo que el paciente continúa con dolor, ¿qué cirugía de rescate podemos utilizar? Ana, ¿qué te parece? Que tú has hablado de las complicaciones de las ligamentoplastias. Perdona, Vale, Mireia. Yo pienso que cuando has hecho una... ¿Podéis hacer callar así? Una ligamentoplastia con un túnel óseo, rescatar eso con otra plastia, ¿no? Y normalmente si tengo problemas lo rescato o con una resección de la primera hilera del carpo o con una artrodesis lunocapitate, que también se puede hacer por artroscopia y te aseguras que el resultado no vaya a peor, básicamente. Perdona, el caso este que he presentado, me consta que al final se le hizo una artrodesis mediocarpiana, pero creo que todo el carpo está desplazado cubital. O sea, no he enseñado la radiografía porque no era mía, pero es posible que, cuando tengo este problema, haga falta algo más. Pensando en una total incluso. Vale. Hay otra pregunta de Alessio Chioffi que habla de si es necesario estabilizar con agujas el escafoides y el semilunario. Creo que esto más o menos ya lo hemos contestado. Marco Guidi, de Zúrich, hola Marco, que pregunta por un paciente de alta demanda y que tiene una lesión escafolunar y lunopiramidal. Y nos pregunta, en nuestra opinión, cuál es la mejor técnica para tratar las dos lesiones. En este caso es obvio de que tiene que tener una exploración muy cuidadosa previa
porque probablemente hay mucha más lesión aparte de la escafolunar y el luno piramidal. Y estos son los casos que me gustaría que Mireia comentara sobre el rocking test. En estos casos, si hay un luno piramidal y una escafolunar, tenemos el semilunar muy inestable. En este caso es muy inestable, de manera que se puede hacer casi darle la vuelta con los... Comenta este aspecto porque no es muy conocido, pero es muy importante. Este es un test que describieron no hace mucho, no sé cuándo, Fernando Corella y Mónica Campos, y que es mirando desde la articulación mediocarpiana con el gancho. Si el escafolunar y el luno triquetral son incompetentes, cuando tú paseas tu gancho por encima de la superficie distal del semilunar, el semilunar balancea. Lo llamaron rocking chair test y es sugestivo de un semilunar flotante con una lesión del escafolunar y del luno triquetral. Exactamente. El equipo está a punto de publicar una técnica que han diseñado, que la llaman la ligamentoplastia en S, que es para reconstruir el escafolunar dorsal y el luno triquetral volar. La última noticia es que todavía no está publicada, pero, no está publicada, pero debe estar al caer. Es muy interesante la idea esta porque en realidad parece como si fueran a reconstruir la S anatómica de los ligamentos. El problema que tiene es que no reconstruyen el ligamento corto radiosemilunar. Y ahí está donde creo que va a pasar. De que ellos creen que el problema es escafolunar y luno piramidal y están perdiendo de vista que hay también un problema esencial del ligamento radiosemilunar corto y largo. Y hay que reconstruirlos. Y con la espiral lo que hacemos es pasar por el escafoidal, reconstruimos el escafolunar dorsal, pasamos por el piramidal y en teoría estamos reconstruyendo el ligamento palmar luno piramidal, o sea que ya hemos reconstruido esos, y encima tenemos el ligamento radiosemilunar largo, que es el principal estabilizador de la radiocarpiana. Yo creo que en el futuro, cuando hablemos de estas cosas, daremos mucha más importancia al ligamento palmar radiosemilunar corto y largo, le daremos mucha importancia y el segmento de la S pues probablemente tendrá su importancia como accesoria o como, diríamos, secundaria a la estabilización del semilunar, que de algún modo viene referido al hecho de que ¿por qué van bien unas artrodesis radiosemilunar? Pues por el mero hecho de que hemos estabilizado el rocking chair, de alguna manera, perdón. O sea que a Marco Guidi le podríamos sugerir una espiral, ¿no? Para su paciente. Yo creo que sí. Ahora tiene que ser muy bien hecha, muy bien hecha. Sebas Balán, de Bariloche, nos pregunta si en las lesiones crónicas donde hay una mínima lesión condral en el polo proximal del escafoides es una contraindicación absoluta para hacer una plastia y vamos directo al salvataje. Yo ahí tengo alguna experiencia porque he hecho alguno con alguna pequeña lesión condral y han funcionado bien. Sí. Lo que no lo puedes hacer es cuando tienes una condropatía más importante. José Manuel Pérez nos pregunta si a la hora de utilizar el extensor carpi radialis longus para hacer la plastia hemos tenido algún problema con la rama sensitiva del nervio radial. De momento no. La verdad es que no. Yo te puedo explicar un par de trucos. Uno es, tienes que ir dentro de la vaina de los radiales, o sea, mantenerte claramente pegado a los tendones. Y aquí sí que vale la pena diferenciar la mitad del tendón que vas a utilizar a nivel distal y quizá con un hilo grueso, con un prolene o así, y entonces disecarlo hasta proximal, porque saber la cantidad de tendón que vas a necesitar a nivel proximal y luego sacarlo hacia distal a veces cuesta un poco más. Pero a tu pregunta, no hemos tenido ningún. ¿Me permites? Yo diría que el problema es luego el inside passage. Es como pasar de dorsal a palmar, que tienes que ir intraarticular, intracapsular. Si no lo haces bien y pasas extracapsular, puedes estar cogiendo la arteria radial y las ramas sensitivas del nervio radial y crear un auténtico problema. O sea,
Si no lo veis claro, la cuestión del extensor capiradialis longus por dorsal, que lo paséis bien de dorsal a palmar, mejor que no os metáis ahí y entonces no sé hacer el flexo capiradialis o hacer algún otro tipo de técnica, porque realmente es importante el daño que puedes hacer. Freddy Angarita vuelve a preguntar algo que contestamos en algunas sesiones previas, que es qué nos parecen las dinadesis. La dinadesis me parece muy buena, pero en cuestiones muy dinámicas. Muy dinámica en el sentido de que no tiene que haber casi ni una disociación escafolunar. Por ejemplo, un semilunar que cae. Un semilunar en flexión, una mediocarpiana STT, la dinadesis puede ir bien. La dinadesis no es otra cosa que trasladar de la hilera distal el extenso capiradialis brevis o el longus normalmente, trasladarlo al cuello del escafoides para de una manera dinámica tener la estabilización o la extensión del escafoides. Aparte de eso, atraviesa el polo distal del escafoides y con el tendón lo une a la porción distal del FCR, es decir, hace una dinadesis estática palmar y dinámica dorsal. En fin, pero tiene que ser siempre en inestabilidades rotatorias del escafoides muy dinámica, es decir, sin muy poca escafolunar. Otra pregunta que tenemos aquí, y entiendo que es de Patti Lore, no de Lore Patti, que pregunta, cuando pones agujas, ¿cómo las pones? Si las pones solamente escafolunares, escafocapitates, ¿cómo las ponemos? Cada vez más escafolunares. Antes poníamos escafolunares, escafocapitates y ahora tendemos a poner 2 agujas escafolunares, como hemos visto en una de las diapositivas. No sé vosotros. Yo más que escafolunar entro por el piramidal o el semilunar. Es una aguja semilunar escafoidea. O sea, en el sentido de medial a lateral para no dañar las ramas y no meterte en situaciones un poco más precarias. O sea, de semilunar a escafoides. Pero desde luego, si yo puedo hacerlo con unos interferenciales, desde luego ha superado con mucho los resultados. Hay una pregunta de Francesco Costoris que un poco Margia la ha contestado, que es cómo pasar el extensor carpiradialis longus de dorsal a palmar, bien pegado a nivel interarticular, sabiendo que tienes la arteria radial al lado. Y pensad que la STT en la zona anterior no tiene ligamentos, solamente es cápsula y has hecho un pequeño abordaje allá. O sea que esto no es demasiado problema. Rodrigo Collago pregunta si realmente no tienes una lesión lunopiramidal, si podríamos modificar la tenodesis espiral y en vez de pasarla por el piramidal, pasarla por el semilunar. Efectivamente, la técnica de Corella es esto. Se puede pasar por el semilunar, pero ¿qué más da? Si ya estás ahí, puedes incluso pasar intraarticular lunopiramidal. Lo importante es que corrija ese desplazamiento hacia cubital del semilunar. Pasar por el semilunar o por el piramidal me parece un poco accesorio en estos casos. Importante, una vez más, entender el concepto de espiral y el por qué tenemos los Hassels, porque son los Hassels los que nos están haciendo eso. Hay una pregunta de Fabio Tandioy para Mireia. Dice que si por vía artroscópica podemos pensar en reparar los estabilizadores secundarios en agudo o no es necesario realizar esto. ¿Qué opinas, Mireia? Yo pienso, Fabio, que en agudo, a menos que encuentres algo no reparable en absoluto donde puedas plantearte hacer una capsulodesis dorsal adyuvante, si reparas el agudo solo, hay suficiente. Sí que es verdad que si reparas el agudo con tus arpones, con tu sutura y le adjuntas una capsulodesis, quizá estás beneficiando biológicamente la zona. El traumatismo de alta energía requiere
otro planteamiento completamente distinto, ¿eh? Lo digo porque todo esto que estamos hablando hoy es traumatismo de baja energía o moderada energía, pero cuando tienes aquellas fracturas, luxaciones, con mucha conminución, la cápsula está totalmente rota, está totalmente deshecha, ahí lo que tienes que buscar es una solución que te permita movilizar cuanto antes. Y ninguna de las técnicas que hemos hecho hoy no se pueden hacer para movilizarla inmediatamente. Por lo tanto, en estos casos, piensa más bien en ir directamente a la carpectomía proximal o incluso en hacer el tornillo escafolunar que te dé la garantía que el escafoide y el semilunar van a seguir más o menos juntos, pero que los puedas movilizar inmediatamente. No me parece que sea lógico que en un traumatismo de alta energía queramos reparar todo. Lo que estamos haciendo es propiciando una gran rigidez y una gran desgracia, la verdad. Es que no hay que confundir términos. Estamos para ayudar al paciente y el paciente con una alta energía tiene una desgracia ahí dentro que no se puede reparar. No es el ligamento el que está roto, está todo deshecho y en estos casos me parece que el SLARP me parece bien. Esto va un poco en la línea de la pregunta de Juan Ramón Bolfil, que pregunta cuando hacemos un Corella si podemos indicar fisioterapia precoz a las pocas semanas. Sí, pero a las pocas semanas, siempre y cuando estés muy convencido de lo que estás haciendo. Incluso son los casos aquellos que están un poco en puente, en que puedes permitir que las agujas estando ahí puedas mover. Esto tenía una gran experiencia Alberto. Alberto, él movilizaba mucho con las agujas puestas. Mira, no sé por qué, pero realmente si lo haces tienes que estar muy seguro que las agujas que tenían aquel plus de estabilización y que tenías una reparación muy sólida. Porque si lo tienes que proteger porque te parece que se van a romper las agujas, ya mal vas. Ya no es un traumatismo de alta energía y desde luego ya no vas bien. Y si has hecho una técnica con tornillos de biotonodesis y te han quedado estables y tu plastia no era ni muy delgada ni muy... Y tienes buenas sensaciones, puedes moverlo. La puedes mover a la tercera semana, pero no al día siguiente, ¿eh? No, ojo. No, pero esperarte 2 semanas. Ya, eso sí. Y luego revisar la charla de Josep María de la semana pasada. Sí. Hay una pregunta que... Perdona. Que antes Marc hablaba de la importancia de los ligamentos y de la espiral y de los antipronadores. Todo esto está en la charla, no sé si en la primera o en la segunda. Si rebobináis dentro del canal que están las 4 charlas colgadas, podréis ahondar en el tema de los ligamentos, la espiral y el antipronador. Vale, hay una pregunta aquí de Rolando Quispe que nos dice, haciendo un desbridaje artroscópico de la escafolunar, ¿puedo hacerla reductible y proceder con la técnica que nos han expuesto? No, y probablemente habrá algún caso que diríamos sí, de acuerdo, pero en general, cuando no es reductible, no es un problema escafolunar, sino un problema escafoide-trapezoide. Y a eso le tengo que dar toda la razón al gran amigo Brunelli, porque él decía que se podía hacer reparable todo y reducible todo, porque él iba a saco en la escafoide trapezoide y decía que en el fondo del espacio escafoide trapezoide es donde se hacía un mazacote, que es lo que evitaba que el escafoide se pudiera poner vertical. Y en eso tiene razón, o sea, no es fácil de hacer fácilmente reductible una que de entrada es rígida, porque no solamente hay fibrosis, hay también remodelado de las cápsulas, hay cápsulas que están retraídas, otras están distendidas, ligamentos rotos, todos los espacios vacíos que han estado ahí más de 6 o 8 semanas están rellenos de fibrosis. Quitar todo, reconstruir todo y que se vuelva reducible
A veces esto es wishful thinking. Lo digo porque todos hemos tenido la experiencia aquella de aprieta, 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 pasa las agujas, y lo que pasaba cuando quitabas las agujas hacía plim y se reconstruía, venía de ahí todo la mierda, ¿eh? Por lo tanto, vigila con eso, ¿eh? Sí, un poco la respuesta es que todo es reductible, lo único que necesitas es aplicar más fuerza. Cuanto más te cuesta, más números estás comprando para que tu ligamentoplastia fracase. Bueno, y también tienes que saber dónde está el motivo de la reductibilidad, ¿eh? No siempre es proximal, casi nunca es proximal, vamos. Es más distal que proximal. Aquí hay una pregunta que no está la persona que la tendría que contestar porque es el motivo de su tesis doctoral, que es Nuria Fernández, que viene de Mariano Obaid, que dice, si coexistiese una deformidad de radio distal, por ejemplo a dorsal, después de una fractura, es decir, una mala unión, la reconstrucción está indicada sin corregir el radio distal. Se supone que esta persona tiene una lesión escafolunar. Y, bueno, no sé quién la quiere contestar, pero va perfecto con el resultado del trabajo de Nuria. Nuria ha demostrado que cuando tú creas una mala unión dorsal con acortamiento, el escafoides se mueve mucho más, con lo cual es mucho más difícil controlarlo y con lo cual intentar hacer una ligamentoplastia tiene muchísimas más posibilidades de fracasar. Yo probablemente te diría que es una mala idea hacer una ligamentoplastia en una mala unión dorsal. Igual que si tienes una lesión escafolunar crónica, evolucionará hacia la artropatía mucho más rápido que si el radio distal está bien alineado. Claro. Muy bien. No hay ninguna pregunta más por aquí. Yo quería enseñaros para que veáis que no ha pasado nada, que el que ladraba, uy, ya está reposando. Perdón, aquí hay otra pregunta. A ver. En una cirugía fallida de reparación del ligamento escafolunar abierta y fijación con tornillo escafolunar, ¿se sugiere hacer una ligamentoplastia como reintervención o ir directamente a otros procedimientos de rescate? Ana, yo creo que esto ya lo hemos comentado. Cuando ha fallado una ligamentoplastia, por lo menos en mi experiencia, si lo hemos intentado, ha vuelto a fallar. O sea que en estos casos probablemente hace falta pasar a otra cirugía de rescate. No sé qué opináis vosotros, pero en mi experiencia ha sido así. Desde luego. Sí, sí. Yo creo que el tren de la ligamentoplastia ya pasó. Y lo que tiene seguramente es una rigidez. Yo creo que es muy importante ver el tren digamos, se va desestabilizando, llega la inestabilidad, se colapsa, luego tenemos todo el escafoides ahí dorsal, subluxado por dorsal, se va volviendo rígido, 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 vamos pensando luego entonces en otras cosas, pero ya hemos perdido el tren de la ligamentoplastia, de la reconstrucción con tendón. Yo creo que lo tenemos que tener muy claro, que no todos son inestables, todos son desaxados, todos tenemos un gran gap, todos tenemos lo que llamamos la tiranía del gap, pero en la mayoría ya pasó el tiempo de la ligamentoplastia. Y no nos tenemos que preocupar de decir, oiga, ya ha pasado, no, mire, es otro paciente, es otra patología para la cual tenemos otro tipo de tratamientos. Y la ligamentoplastia estaba indicada pues hace un tiempo, no sé, es como, yo qué sé, podemos decir muchas cosas en este sentido, pero desde luego no son casos para ligamentoplastia. La inestabilidad ocurre efectivamente, pero es en el foco rojo aquel de la evolución. En el rojo, ahí es donde tenías que haber hecho y no más tarde. Tenemos una pregunta final, si queréis, de Miguel Capomasi de Rosario, que dice si cuando haces una tenodesis espiral es indiferente hacerlo a nivel óseo, en la zona palmar del radio, o a nivel de la zona cápsula ligamentaria palmar. Y si eso también implica alguna diferencia en el protocolo de rehabilitación. ¿Queréis responder? Yo creo que no es importante. No, a ver, en este momento no es importante. Probablemente en el futuro aprenderemos que hay pequeños truquitos que lo hacen más importante. En este momento yo creo que tenemos que decir que el mero hecho de hacer una espiral es reconocer
la importancia de esta parte anterior radio de los extrínsecos de la muñeca, que hay que repararlos. Si los reparas con la parte blanda o la parte o ingresas el tendón a través de la esteroide radial, esta es otra cosa que quizá en un futuro podremos ver alguna conclusión. Pero en este momento yo considero más importante entender que esto es la espiral, que es la espiral la que vamos reconstruyendo, y la espiral tiene que basarse en algo sólido, y lo sólido es el radio. Es como querer construir una casa en la arena de la playa, tienes que profundizar hasta encontrar un buen punto, una buena roca donde basar la casa. En fin, gracias a todos. Yo me parece increíble estar discutiendo. Tenemos una pregunta más, perdón. Ay. De Brasil, la última, pero es que yo creo que vale la pena porque va del nervio interóseo posterior y está en portugués, pero creo que la sabré traducir, que es ¿cuáles son las secuencias negativas de una lesión del interóseo posterior en el acceso dorsal para reconstruir o para hacer una reconstrucción ligamentosa? Bueno, yo creo que esto más o menos Mireia lo ha ido contestando. Durante muchos años lo hemos hecho y está claro que tampoco es un drama para que se te caiga el pelo, pero si consigues mantener el nervio interóseo posterior conectado con la cápsula dorsal, en el caso de una inestabilidad, pues esa cápsula sigue transmitiendo cierta información propioceptiva. O sea, que es mejor que lo tengas. Si lo que tienes es una artropatía, no tiene ningún sentido. Y lo que no puedes hacer en el caso de que lo lesiones involuntariamente o voluntariamente es dejar el extremo del nervio en la zona donde va a haber movimiento, porque eso sí que puede generar algo de dolor. No sé si le he contestado o si queréis añadir algo. Oye, y si te cae el pelo, tampoco pasa nada. Amigos, y sobre todo a Mireia, otra vez un aplauso muy fuerte a Mireia. Yo creo que eres increíble en eso, en organizar eso, y esperamos pues que vaya teniendo desde luego el éxito que está teniendo hasta ahora. Gracias a todos. Gracias. Bueno, pues no quedan más respuestas por contestar. No nos quedan más cosas que explicaros. En estos 4 días os hemos contado casi todo lo que podemos pensar del ligamento escafolunar, de su función, de su disfunción, de cómo diagnosticarlo, de cómo tratarlo. Pocas cosas os quedan en el bolso guardaditas. Y entonces lo que habíamos pensado es que nos ha encantado responder a todas vuestras preguntas, pero el lunes de la semana que viene, que es día 20, a las 20, nos gustaría hacer unas charlas con una serie de amigos con los cuales hemos contactado, y estos son los que de momento han aceptado. ¿Y de qué hablaremos? Pues hablaremos de escafolunar. Y si vosotros queréis que se hable de algún aspecto o técnico o clínico, que os interese saber la opinión de todos estos grandes profesionales y amigos nuestros que quieren venir a compartir la sesión con nosotros la semana que viene, dejad en los comentarios del vídeo las preguntas o los temas de los cuales os gustaría que pudiéramos hablar. Con lo cual, dicho esto, dime. Que no lo ves porque lo tienes cerrado. No vemos. No veis. A ver, espera. Son Marcio Aita, Andrea J., Vicente Carratalá, Martín Caloya, José Luis Cifras, Antonio Costa, Gustavo Gómez, René Jorquera, Luis Nakira, Carlos Eras Palou y Javier Román. Fantástico. Todos ellos se han aceptado venir a pasar un rato con nosotros y charlar entre amigos. Muy bien, con esto sí que damos cerrada la sesión de hoy y os
esperamos el viernes 20 a las 20 horas de aquí. Lunes 20 a las 20. Es fácil de recordar. Muchas gracias a todos por venir.